formato APA, ISO. ¿Laburan con citas? ¿Trabajan con citas en otras materias? Sí. Bien, Sí, ¿con sí, quién? sí, ¿Silvia Gómez? parecida. Seguro. Gómez, sí. ¿Cómo citan con Gómez? Nos dio como un archivo con todas las reglas APA, dependiendo de si es un libro escaneado, virtual. Chao, Un entonces no tengo artículo. ningún tipo de dudas. Norma APA, vamos a hacer APA porque para lo que es un formato de foro es mucho más sencillo. ¿Cuál es la regla? A ver, ¿cuál es el formato más común de APA? ¿Cómo citarían? La cita, apellido, inicial del autor, año, Y y página. depende de lo que siga. Eso es como lo básico. Exactamente, es lo básico. Y me voy a conformar con eso en lo que sería participación en foros. Suponemos que la autora esa que habló es Riedel. A ver si me equivoco el apellido. Riedel. Ustedes fíjense que los 3 textos que tienen subidos a la plataforma son 3 textos que tienen los años. Estamos, digo, tiene todos los datos. Tiene autor, año, bla, bla, bla. Entonces, Riedel, 2020, página 54. Estamos, si van a sacar formalmente algún dato de los textos que tienen para incluirlos a la participación en foros o para demostrar como lectura, por favor, obviamente eso es un ejemplo. Autor del texto, año de publicación, bueno, año de publicación se fundó, y página, la página que sea. Estamos, demuestren como lectura del texto, nada más. Y manejo del texto y manejo de citado, que es algo que aburre muchísimo, pero que es sumamente relevante nada, para trabajos a futuro al menos. Bien, ¿dudas? Bien, nada, seguimos adelante. Nos vamos a, entre hoy y mañana tenemos que resolver esto y la idea es poder hacerlo. A ver, tenemos régimen conservador, que ya sabemos lo que es. Sabemos que el régimen conservador teníamos como 3 problemas o 3 cuestiones a resolver. Uno era la cuestión social, la otra era la cuestión nacional y el otro tenía que ver con el problema que surge como consecuencia del surgimiento de oposiciones políticas al régimen. Muy resumidamente, ¿quién puede darme una mano con cuestión nacional? ¿Qué es el problema de la cuestión nacional que debe atravesar el régimen conservador? Digamos, tenían problemas con digamos, la inculcación de culturas extranjeras, digo, la Bien. inmigración masiva, Sí, y se estaba perdiendo el sentimiento, digamos, de pertenencia que habían inculcado. entonces, estamos de acuerdo, ¿eh? Estoy 100% de acuerdo con vos. Como venían tantos inmigrantes, Más alto, no te escuché. que como venían tantos inmigrantes, por ejemplo, que nos habías dado ahora de la escuela de acá, el alemán, que por ejemplo el alemán antes nada más podían venir hijos de alemanes. Entonces, y se enseñaba historia alemana y no tanto Exacto. argentina. Entonces lo que empezó a plantear el régimen conservador fue obligar a las escuelas a enseñar historia argentina y también se empezaron a inculcar un montón de cosas tipo ejemplo, actos o que las calles tienen nombres de próceres y así, para inculcar a la población nacionalidad. Estamos 100% de acuerdo con ustedes. Estamos, el problema de la cuestión nacional tiene que ver entonces con una necesidad de homogenizar esa heterogeneidad. ¿Qué quiere decir homogenizar esa heterogeneidad? La diversidad, o sea, hacer como de la diversidad cultural una sola. Bien, Argentina, ¿estamos de acuerdo? A ver, la Argentina desde el punto de vista de la nacionalidad, bien, clarísimo. Segundo elemento, que era también, a ver, este primer elemento, en función de lo que dicen los chicos, es como una especie de consecuencia negativa, entre muchas comillas, de algo positivo. ¿Qué es eso positivo que está pasando en el régimen conservador? O por lo Que positivo viene o mucha deseado. gente que viene mucha gente a trabajar. Bien, que viene mucha gente a trabajar, que realmente están viniendo a aportar con su mano de obra en este modelo exportador que se conforma. El lado negativo, el primer lado negativo, mucha comilla, es esta idea de diversidad y cómo vos te sentís como país nacionalmente amenazado frente a estas diversidades nacionales. ¿Cuál es el segundo elemento no deseado y que viene de la mano con la cuestión social? Que la Que al inmigración venir había traído ellos ideas de izquierda para
nada, estaban más acostumbrados a participar, no sé si participar, pero estar un poco más activos políticamente o tener alguna idea Sí, como política. sí, estamos. Entonces surgió movimientos socialistas y anarquistas y un montón de huelgas porque se dieron cuenta de que el régimen conservador no los estaba beneficiando. Entonces también hubo muchas represiones y nada, lo solucionaron con la ley de residencia, creo que fue, Ujú. y la de defensa social para los nativos. Estamos de acuerdo. ¿Qué planteaban a grandes rasgos esas leyes? La ley de residencia planteaba que posibles criminales del exterior que podían afectar la seguridad nacional, y afectar la seguridad nacional, o sea, dependía del criterio del gobierno, o sea, si sos socialista o anarquista y el gobierno se dio cuenta, te puede deportar. Estamos de acuerdo. Y la ley de defensa social era para posibles manifestantes que rompieran con el orden, pero Estamos de eso es acuerdo. para Siempre que no se pueden tengo una deportar. pregunta, Caterina, justo lo estás planteando. ¿Tiene que ver simplemente por una cuestión de criminales? No, no son criminales, es solamente seguir una ideología que no va con el régimen. Ya, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, no tiene que ver, a ver, si sos ladrón, que eventualmente puede haber venido un montón de ladrones a la Argentina, no es condición necesaria. Lo que tenés que demostrar es que tenés un prontuario como limpio respecto de tu ideología. O sea que, de última, si venís acá, que no hayas sido un tipo activamente partícipe en huelgas generales en Francia, digo, ahí se vuelve más complicado. Y la ley de residencia, bueno, un poco son las mismas cosas. La de residencia, básicamente, ¿qué plantea? Si tenés ese tipo como de actitud, de manifestación hostil, ¿cuál es tu destino? ¿O qué puede hacer el Estado? Echarte. Echarte. O mandarte No, de vuelta a tu Encarcelarte. país. encarcelarte en el caso que hayas estado ahí es más de defensa social, digo, pero en realidad la ley de residencia es como te echo, o directamente no te permito como la entrada al país, esta cosa como, bueno, es mi casa y en mi casa entra el que quiere, el que yo quiero como anfitrión, ¿no? Bien, entonces, tenemos las dos, cuestión nacional, cuestión social resuelta. El tercer elemento gira en torno al surgimiento de una oposición política. Y ahí yo me acuerdo que los mandé a buscar Revolución del Parque. ¿Qué es Revolución del Parque? Unión Cívica Radical, y si no me equivoco, les mandé a buscar presidentes de la Unión Cívica Radical. ¿Sí o no? Presidente de la Unión Cívica Radical, vamos desde el presente para atrás. Presidentes radicales, siglo XX y XXI de Argentina. Primero Irigoyen. Irigoyen, ¿qué más? Puede que sea El- Alem. ¿Quién? Alem, puede ser. Alem. No, Alem no es presidente, pero sí es un Alem no fue personaje presidente. relevante. Él no lleva tipo, a cabo tipo, lo de la Unión Cívica Radical. como Exactamente, los pero no opositores. llega a ser presidente. O sea, el tipo de hecho se suicida, digo, pero es un tipo relevante para lo que es el radicalismo. Pero sí dentro de lo que son, para que uno ubique lo que estamos intentando como ubicar, siempre pensando en historia de quinto, historia de sexto. Decía, Irigoyen, fundamental, primer presidente radical. Después, Alvear, Alvear, segundo presidente radical. Tercer presidente radical, La segunda presidencia de Irigoyen. bueno, sí, segunda presidencia de Irigoyen, estamos de acuerdo. ¿Quién más? Más adelante, Frondizi, radical. Ilia, el Alfonsín no radical. era radical. Alfonsín, radical. Y con Alfonsín estamos en De la Rúa. 1933, de la Rúa, radical. Hoy el radicalismo, ¿dónde está? ¿Tenemos exponentes fuertes del radicalismo? Gobernadores. ¿Algún Igual otro es como que gobernador? cambiaron El un poco Uy, las sí, ideas muy bien. Punto radicales Falcán. actuales. Cambiaron un poco las ideas radicales, es verdad. También es verdad que las últimas gestiones radicales, que son Alfonsín y de la Rúa particularmente, a ver, de la Rúa, ¿a qué lo asocian? Por más que no sepan nada, de la Rúa está asociado a Helicóptero un de 2001. Crisis del 2001. helicóptero, crisis del 2001. Quiere decir que las últimas gestiones radicales fueron bastante malas. O sea, por decirlo de una manera como muy, muy sutil. O sea, por lo menos no malas en todo sentido, pero sí como han dejado en el imaginario social como una idea bastante negativa. Hoy, me acuerdo, si no me equivoco, en el gobierno, cuando fue las elecciones de Macri,
uno de los datos relevantes para aquellos que por ahí les interesa la parte histórica es que por primera vez en mucho tiempo no había un exponente radical como candidato, sino que el candidato radical estaba metido en esto que uno denomina como Alianza Cambiemos. O sea, un montón de grupos que eventualmente se unen en función de contrastar lo que en ese momento era el Frente para la Victoria. Entonces, la realidad es que el radicalismo, digo, si bien tiene una historia gigante en la historia argentina del siglo XX, lo cierto es que en la actualidad es un partido con ciertas dificultades, o por lo menos con ciertas dificultades de representación. Más allá de eso, lo cierto es que a lo largo de todo el siglo XX sí fue sumamente relevante y hay un montón de momentos históricos que los necesitamos, porque básicamente el radicalismo, después lo vamos a ver, originalmente es como muy heterogéneo en su composición, o sea, hay muchos grupos sociales que están detrás de ese partido, pero con el paso del tiempo y sobre todo a medida que se consolide más adelante el peronismo, si el peronismo se transformará en un movimiento político que va a tener por detrás de ellos a qué sectores de la Argentina. Obreros. Obreros, estamos obreros, sectores como medios bajos. En contraposición de eso, el radicalismo gradualmente, ¿en qué se consolidará? ¿El partido de quiénes? ¿De los más ricos? De los, claro, clase media alta y, ¿por qué no, más alta? ¿Estamos? Digo, entonces, desde que el peronismo existe en 1940 en adelante, medio que lo que hay en la Argentina es una especie de, si bien no hay una bipolaridad, porque hay otros partidos políticos, en realidad todo se resuelve en radicalismo o peronismo, justicialismo, como lo quieran llamar. Pero eso es como viéndolo muy en el presente. Para mirar para atrás, y porque es justo hacerlo, hay que mirar para ver en qué momento concreto uno puede dar origen o puede identificar ese origen del radicalismo. Y para ese origen del radicalismo hay que mirar el contexto de 1890, régimen conservador, y de alguna manera identificar esto que uno define como Revolución del Parque. ¿Quién puede darme una mano con Revolución del Parque? ¿Qué es la Revolución del Parque? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se plantea? ¿Quiénes estuvieron? Todos ustedes. Fue un levantamiento armado, ¿Sí? en donde opositores al gobierno se manifestaban, digamos, por fraude electoral, corrupción y por la crisis económica que el gobierno de Selman estaba dejando. Estamos de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué podemos plantear? Selman, ¿lo ubicaste a Selman? ¿Qué más? Vamos, escucho. Fue liderada por Alem, Exacto. Bartolomé Mitre, ¿puede ser? ¿Sí? Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y uno más que no me acuerdo. Sí, son varios, igual hay muchos más, pero ahí aparecen los nombres de las calles, ¿viste? O sea, todos los nombres de las calles de la ciudad están ahí en 1890. ¿Qué más sabemos? ¿Quiénes conforman? ¿Cuál es el motivo por el cual se están levantando en 1890? La crisis económica que Bien, había. sí. ¿Qué crisis económica? ¿Puede ser la del unicato? En realidad eso es como más político. A ver, la crisis económica es una crisis que se llama la crisis de Baring, y en realidad es una crisis como medio financiera, digo, pero en realidad la crisis económica es el contexto que te permite ese levantamiento, pero por ahí no es la causa. ¿Qué es lo que formalmente están pidiendo y cuál es el organismo o el grupo que se levanta? ¿Cómo se llama ese organismo que se levanta? La Unión Cívica Radical. No es todavía de la radical. juventud, en realidad. Bien, ahí está, Unión Cívica de la Juventud. Vamos, hay un grupo heterogéneo de gente, algunos son tipos como terratenientes, algunos son fuerzas armadas, hay mucho estudiante, hay mucha profesión liberal, que en 1890, aprovechando lo que un poco dice Catalina, esta crisis económica, se levantan armas en esto que se conoce como la Revolución del Parque. A ver, cuando uno mira imágenes de la Revolución del Parque, para mí no tienen desperdicio. Porque esta Revolución del Parque en imágenes, obviamente ya estamos entrando en un momento histórico donde es posible ver fotos y demás, y para mí este tipo de cosas así no tienen desperdicio, porque ver a tipos tan bien vestidos con armas y con galeras a los tiros en este caso en lo que es el Buenos Aires, para mí es un poco bizarro. A ver, una cosa que hay que entender de la Revolución del Parque. Nosotros terminamos de ver hace muy poquito todo lo que es Revolución Rusa. Y Revolución Rusa es
grosa. A ver, la Revolución Rusa son miles y miles o millones de tipos yéndose a un conflicto armado contra quienes los gobiernan y eventualmente adentrándose en una guerra civil entre blancos y colorados que se van a matar y que bla, 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 bla. Bien. La Revolución del Parque no tiene esa espectacularidad. ¿Estamos? A ver, hay revolución, entre la Revolución del Parque hay algunos autores que dicen levantamiento, rebeliones. A ver, es un poquito más, más humilde la Revolución del Parque. ¿Estamos? No imaginemos como todos en armas, pues no es el caso. A ver, esa Unión Cívica Radical, perdón, esa Unión Cívica de la Juventud se levanta, dijimos, un grupo muy heterogéneo de gente que se levanta contra el unicato, que es lo que decía Caterina, que es el modo en que ellos definen el régimen conservador. Esta cuestión como muy personalista, muy centrada en la figura del Ejecutivo, muy fraudulenta, porque convengamos que es muy fraudulenta, y eventualmente esa situación los lleva como a pedir determinadas cosas. ¿Qué es lo que está pidiendo esa Unión Cívica de la Juventud? ¿Cuál es el reclamo? Un ¿Cómo? cambio político. ¿Un cambio político? ¿De qué estilo? ¿Qué es lo que le molesta en serio a la Unión? Una reforma electoral. Bien. Libertad del sufragio. Ahí está. Vamos al lugar. A ver, los tipos están aprovechando el contexto económico, pero lo que están haciendo es pedir como específicamente por cuestiones políticas. Es decir, ellos son plenamente conscientes de esto que nosotros llamamos los mecanismos para mantenerse en el poder. Ellos son plenamente conscientes del nivel de fraude. Obviamente es muy visible, aparte nosotros vimos que el fraude es a las trompadas, no es que es un fraude sutil. Son plenamente conscientes de todas las tramoyas del régimen del PAN en función de mantenerse constantemente. Y básicamente lo que los tipos están pidiendo es cambios profundos en la regla del juego. A ver, ¿por qué les parece que están pidiendo cambios profundos en la regla del juego? Porque no están saliendo beneficiados de alguna manera. Bien, a ver, pregunta. Estos sectores que participan en la Revolución del Parque, ¿les parece que están metidos o no en la estructura política del régimen conservador? No. ¿Forman parte? No. ¿Quieren formar parte? Poco. No, más o Sí. menos. En realidad lo que quieren hacer, no sé si quieren formar parte del régimen conservador, lo que quieren es formar parte de la dirigencia política. Es decir, estos tipos tienen grandes intenciones de participar en la política, pero son plenamente conscientes que si el régimen conservador mantiene las mismas reglas de juego, hay poca chance de que ellos puedan participar en política, porque en realidad nada de lo que hagan o nada de lo que voten va a ser relevante, porque eventualmente el régimen conservador se mantiene por fraude. ¿Se entiende? Entonces, esa Unión Cívica de la Juventud empieza a generar como ese revuelo, empieza a generar como esos levantamientos, y eventualmente van a ser medianamente exitosos en algo. Juárez Selman, ¿qué hace? Creo que renuncia. Renuncia, literalmente. El peso de la queja es tan grande que Juárez Selman termina renunciando. Seguirá gobernando Carlos Pellegrini, que es su vicepresidente, gobernará hasta los 2 años que le queda a Juárez Selman. Y Carlos Pellegrini lo que hace es sentarse con la Unión Cívica de la Juventud y escuchar los reclamos de los tipos. Escucha todo lo que dicen, todo lo que están pidiendo, y eventualmente se sienta con los dirigentes de la Unión Cívica y les ofrece un trato que es fundamental para comprender de dónde proviene la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es el trato? ¿Alguien lo buscó? Estoy de vuelta, medio mal. Bien, volví. ¿Alguien ubicó el trato de la Unión? ¿Puedes repetirlo? Sí, porque fue medio extraño, a veces se trabó, no sé qué onda con internet. Decíamos, digo, en algún momento Pellegrini, que es el personaje que va a quedar al mando después de la renuncia de Juárez Selman, lo que termina haciendo es sentándose con los líderes de la Unión Cívica de la Juventud, y básicamente lo que escucha es como sus reclamos, básicamente quiere ver qué es lo que piden, qué es lo que se puede hacer y demás. ¿Alguien sabe qué es lo que pacta Pellegrini con los líderes de la Unión Cívica, perdón, sí, la Unión Cívica de la Juventud?
¿Alguien buscó diferencias, escisión, quiebre de la Unión Cívica? Sí, Digamos, creo que formar- forma con Mitre y Bien, se ¿qué divide es? la Unión Cívica en que es Mitre pacta, creo que con Roca, igual Bien, también. estamos de acuerdo. Que, A ver, ¿qué más? ¿Qué más averiguaste de eso, Caterina? que después se crea la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. La Unión Bien, Cívica Nacional está como más a favor del PAN y la Radical quiere cambiarlo completamente, ahí estaría Irigoyen. bien. A ver, ¿qué es lo que me importa? En base a lo que dice, perdón, Valentín, ¿vos ibas a decir algo? Lo mismo. ¿Lo mismo? Bien, ¿qué es lo que nos dice Caterina y nos dice Valentín? Cuando Pellegrini se sienta ya como nuevo mandatario con los líderes de la Unión Cívica de la Juventud, lo que el tipo escucha son los reclamos que tienen, se sienta obviamente con los líderes y entiende que el reclamo es de participación Lucho, mira política. que te estás trabando por si me escuchas. ¿Me escucho? Para, vamos a sacar esto. ¿Ahí mejora? ¿O me estoy escuchando de vuelta como medio pausado, lo que sea? ¿Me escucho pausado? Ahora Sí, no. como que te trabas. Ahora no, pero todo lo anterior se te trabó, tipo, toda la explicación. ¿Qué onda esto? Bueno, pará, quedo sin imagen. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha bien. Bien, decíamos, en función de lo que dice Caterina, Carlos Pellegrini, tipo que entiende, o por lo menos se sienta a negociar con estos líderes de la Unión Cívica de la Juventud, lo que entiende en esa negociación es que en realidad lo importante, o lo que están pidiendo mayormente, es participación política. Entonces lo que les ofrece a esa Unión Cívica de la Juventud es puestos políticos menores dentro del régimen conservador. Es decir, si quieren participar, háganlo, pero obviamente en determinados puestos políticos que les están ofreciendo. Frente a esa oferta, por decirlo de alguna manera, es ahí donde se produce el quiebre de la Unión Cívica de la Juventud. Es decir, aquellos que aceptan están de vuelta trabados. ¿Se escucha o ya estoy? Se trabó un poco lo último que dijiste. No, es terrible, no puede ser que me esté pasando esto con internet. Pero A ver, Lucho, es como que Pero hablas y cuando estás explicando se traba y cuando dejas de explicar vuelve normal. Sí, es que sí. no quiere que explique. Bien, nada, a ver si logro terminar, aunque sea la idea, para terminar total nos quedan 6 minutos, 7. A ver, ¿se escucha ahora? Yo decía, frente a ese reclamo, Pellegrini acepta juntarse con esos líderes. Paso siguiente, lo que empieza a hacer es ofrecerles cargos políticos. Es decir, si lo que buscan es participación política, les ofrece algunos cargos a parte de la gente que estaba en este caso participando en la revuelta. Como consecuencia de eso, lo que se genera es un quiebre en la Unión Cívica de la Juventud. Es decir, los que aceptan participar dentro del régimen como conservador, se van a comenzar a llamar, son los que lidera Mitre, y son los que se van a comenzar a llamar Unión Cívica Nacional. Y los que no aceptan formar parte de ese régimen, porque entienden que no hay un cambio profundo de reglas políticas, van a ser los liderados después por Irigoyen, que es lo que uno define como Unión Cívica Radical. ¿Por qué son radicales? ¿De dónde proviene la lógica de radicales? ¿Quieren cambiar todo de vuelta? A ver, que quieren un cambio profundo, que no quieren simplemente un par de concesiones para poder participar dentro del régimen, que están radicalmente opuestos al régimen. ¿Qué sería radicalmente opuestos? completamente. Totalmente. O sea, completamente opuesto a las reglas de juego que impone ese régimen. Entonces, la Unión Cívica Radical nace como un partido que se opone 100% al régimen, no porque sí, sino que se opone al conjunto de reglas políticas y electorales que el régimen conservador mantiene, o sea, todo lo que es fraude, y básicamente va a ir
absteniéndose, o sea, va a ir creciendo como partido político, pero en medio de las sombras. Es decir, va creciendo como partido político, pero no participa en ninguna elección que se presente de ahí en más. Es decir, ¿por qué les parece que no se presenta? Porque no piensa que va a ganar, porque está todo arreglado. Está todo arreglado. Es como si yo dijera, yo juego al truco con Valentín. Y Valentín es un tipo que yo sé que se recontra mal cartea. Entonces juego con Valentín y siempre me gana. ¿Voy a seguir jugando con Valentín al truco? Y no, porque a Valentín le voy a dar siempre herramientas para decir que él es mejor que yo y que juega mejor. Y en realidad yo sé que él se recontra cartea. Entonces, ¿cuál es mi mejor decisión? No hacerlo, o sea, no jugar con Valentín al truco. La misma lógica es la de la Unión Cívica Radical. Los tipos se conforman como partido político en 1890, van creciendo muy gradualmente a nivel político y van como adentrándose en los barrios de Ciudad de Buenos Aires y conurbano y van teniendo gradualmente mayor aceptación. Pero ese crecimiento político no va a ser tan percibido por el Partido Autonomista Nacional porque nunca se presentan en elecciones hasta que finalmente se presenten. ¿Cuándo es que finalmente se presentan? Después de la ley de 1912, puede ser. Bien, después de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, 1912, nos presenta una ley que ustedes hasta el cansancio tienen que haber repetido con Urtasun, tiene 3 características fundamentales. ¿Cuál es? Secreto Universal. y obligatorio. Secreto, obligatorio, universal, entre miles de comillas, porque ¿quiénes no votan? Las mujeres. Mujeres. Estamos, mujeres, por lo menos hasta el peronismo, estarán sin voto todavía. Ahora, con esa nueva ley, Ley Sáenz Peña, 1912, uno entiende que ese es el momento donde el radicalismo dice, bueno, a partir de ahora sí podemos empezar a jugar políticamente. Porque a partir de ahora, ¿qué se cambió? El fraude. El fraude. Vamos, entonces, exactamente. Que básicamente es lo que están pidiendo desde 1890, pero que recién lo van a conseguir en 1912. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos, muchachos. Así que pongo de vuelta el video. Bien, nada, nos quedan 3 minutos, así que no hay mucha más vuelta. Mañana nos metemos en esto que es como la transición, a ver, entender por qué se da la ley Sáenz Peña y entender cómo de la mano de esa ley Sáenz Peña la Unión Cívica Radical aprovecha el contexto y finalmente se produce una transición hacia lo que es la nueva etapa de la Argentina, que va de 1916 hasta 1930, que es el periodo de los gobiernos radicales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿dudas, planteos? Sí. Les pido un favor. Chusmen a lo largo del día lo de los foros, así si tienen algún tipo de dudas, lo podemos resolver mañana. ¿Estamos? Nada más. Chicos, muy pacientes han sido.